Amigos, esta es una entrevista que hay que ponerle mucha atención porque vamos a hablar con el contador público Héctor Navarro, que me da mucho gusto darte la bienvenida. Héctor, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, gracias. Y bueno, ¿quién no trae todas las dudas del mundo sobre los cambios fiscales 2020? Creo que hay cosas que hay que ponerles atención, sobre todo los de a pie, porque las grandes empresas pues tienen un despacho jurídico de abogados, de contadores que te asesoran. Uno debe tener, creo, también la responsabilidad de tener un contador mínimo a tu lado. Ya es como el doctor, ¿verdad? Definitivamente sí, lo más recomendable es hacerse llegar de la asesoría de un profesional. Aunque en teoría tienen que hacerlo más amigable para que cualquiera pueda. Yo conozco gente que hace propiamente sus impuestos, pero yo la admiro porque yo realmente sí creo que hay que tener un especialista cercano, ¿no? Bueno, a ver, contador Héctor, estas reformas buscan fortalecer el ingreso público, está muy claro, que menos gente va de impuesto, que más los pague y supuestamente simplificar ciertos temas, ¿no? Así es. Esos son principalmente los objetivos de las reformas, pues van más enfocados a evitar la corrupción y la evasión de impuestos. Están enfocados en los grandes evasores principalmente, los que se consideran ya medianos o bajos, pues bueno, nos están perjudicando en la tramitología o en ciertos requisitos o informes que hay que empezar a enviar, pero bueno, no somos el objetivo primordial de la Secretaría de Hacienda, al menos. ¿Serían las grandes empresas o los grandes empresarios? Supongo que ese es el objetivo principal. Y pues bueno, sobre todo los grandes evasores o los que están haciendo uso de mecanismos fiscales indebidos, ¿no? Mira, me encontré 10 puntos, si te parece bien nos podemos ir uno por uno para que más o menos me vayas explicando, ¿no? Y te voy a decir mi interpretación de lo que leí porque obviamente no tengo mucha idea, pero a ver, hay un punto aquí, la revelación de esquema del contador. Eso quiere decir, hablaba de una información que hay que darle al SAT, tú como contador o como especialista fiscal, haz de cuenta que eres mi contador, y en un momento dado tendrías que decirle al SAT ahora en qué consiste el beneficio fiscal que tú me estás otorgando como cliente o cuál sería la estrategia y la asesoría que me tienes que dar. O sea, antes como que no era una obligación, ahora sí va a ser, o en qué consiste este punto. Bueno, en términos generales, este esquema es un apartado nuevo que se abre en el Código Fiscal para obligar tanto a los asesores fiscales, no tanto a los contadores, sino a los asesores fiscales y a los contribuyentes en algunos casos, a informar de ciertas operaciones que se consideran relevantes o que la autoridad considera importante enterarse, pero no es de alguna manera generalizado en cuanto a la estrategia dentro del marco legal que uno pudiera diseñar para optimizar la carga fiscal. Aquí se están tomando ciertos puntos claves o que se han sido delicados y que con la experiencia de la Secretaría de Hacienda se ha dado cuenta que por ahí han hecho el uso indebido de la ley, como precisamente la aplicación de pérdidas fiscales, inclusive la transmisión de empresas con pérdidas fiscales que se adjudican en otra empresa y son aprovechadas indebidamente por otra empresa, el uso de los comprobantes de operaciones inexistentes que ya se han mencionado mucho en los medios. Ese tipo de operaciones son las que nos están obligando a reportar, no todas las operaciones, no es algo que vaya... ¿No tienes tú que decirle al SAT que cómo me vas a... cuál es mi estrategia fiscal? Porque cuando uno habla de estrategia fiscal uno pensaría que necesariamente es cómo evadir, no es cierto, es una estrategia para llevar un orden o para llevar una secuencia de hechos o yo qué sé, o sea... Así es, hay estrategias o hay asesorías en las que uno puede definir qué tipo de régimen o qué régimen fiscal es más conveniente para ti, en el que puedes aprovechar los beneficios fiscales de uno u otro y hace que no hagas pagos excesivos de impuestos, y es válido y es legal. Lo que están pidiendo que se reporte, y esto va a empezar hasta el año 2021, son esquemas que van en contra del sentido de la ley, que están haciendo uso indebido de ciertos malos entendidos o redacciones incorrectas o redacciones ambiguas que por ahí se están aprovechando. Pueden tener una interpretación ahí ambigua, ¿no? Sí, okay. Luego me encontré otro puntito acá que dice, bueno, estímulos fiscales, se mantienen los mismos estímulos fiscales del 2019 sobre el ISR y declaración anual. A ver, ¿esto en qué consiste? En general, los beneficios o los estímulos se conservan, son casi los mismos. ¿Serían como cuáles? A ver, danos a dar una repasadita. Bueno, hay estímulos para la producción de cinematografía, investigaciones, estímulos también para el ramo agropecuario, o los agapes como se conocen. Hubo algunos cambios importantes, nada más de estructura, se habla mucho del beneficio del PTU, de restar la PTU en pagos provisionales de ISR en este caso, pero únicamente lo que hicieron fue sacarlo de estímulos y lo incluyeron en la ley. Realmente es un cambio
que no trasciende, sino nada más lo cambiaron de lugar. O sea, ya estaba, pues. Ya estaba, era algo que ya estaba, nada más se cambió, pero bueno, dentro de los estímulos desapareció como estímulo como tal. Y parte de los cambios más importantes es que establecen reglas más estrictas para que los contribuyentes que quieran recibir esos estímulos estén muy al corriente en sus impuestos. No deben estar dentro de los listados de los artículos 69 y 69B del Código Fiscal, que habla de los que emiten operaciones existentes, los factureros o los que venden facturas de Y operaciones. otro punto, por ejemplo, la eliminación de la compensación universal para CFF y ley del IVA, no del IVA, del IVA, ¿no? ¿Esto en qué consiste, la eliminación de la compensación universal? Bueno, la compensación universal ya existía del 2018 hacia atrás. A partir del 2019 se restringió, pero no estaban hechos los cambios en la ley ni en el Código Fiscal. Fue una reglamentación que prohibió la compensación universal, que ya lo veníamos conociendo desde el 2019. ¿Pero en qué consiste? El que no conozca qué es la compensación universal, ¿qué es? Ok, aquí ya de lo que se trata es que el Código Fiscal únicamente nos va a autorizar a los contribuyentes compensar un saldo a favor contra otro impuesto que tengamos posterior a cargo, pero siempre y cuando pertenezca al mismo impuesto, de la misma naturaleza. Esto quiere decir que si tenemos un saldo a favor en la declaración anual de impuesto sobre la renta, únicamente lo vamos a poder compensar contra un impuesto sobre la renta a cargo y un impuesto sobre la renta propio. Aquí no aplica para los impuestos que retenemos a los empleados. Entonces, todos los impuestos que retenemos se tienen que pagar y únicamente les vamos a poder compensar saldos a favor que tengamos de impuestos de la misma naturaleza. Okay. Eso es lo que quiere decir. Luego tengo el punto 4, plataformas digitales. A ver, abusados aquí. Reforma del artículo 2, 3, 4 y 5 del ISR. Dice para plataformas como Didi, Uber, Airbnb, ¿no? Para que paguen impuestos. Y ya esto se está aplicando en España, en Argentina y en México no aún. Entonces, bueno, a esta vamos a ver cómo va a estar. Sí, esta es una nueva reglamentación. Acaban de incluir un régimen nuevo en la ley de impuestos sobre la renta, donde ya reglamentan esas actividades para obligar a las plataformas, a las empresas que son extranjeras, ¿no? Normalmente son empresas extranjeras sin domicilio en el país, pero que están reclutando contribuyentes. Sin domicilio fiscal. Sin domicilio fiscal en el país. Que integran contribuyentes de México para prestar los servicios, ya sea de transporte o vender. Y están reglamentando precisamente para que se hagan retenciones en base a los ingresos que los contribuyentes tengan y ellos serán los obligados a enterarlo. En teoría, estos contribuyentes estaban obligados ya desde el momento en que tienen ingresos a declarar sus ingresos y de pagar sus impuestos, pero con esto van a garantizar que esos impuestos lleguen. Porque ahí te pregunto yo, por ejemplo, si yo tengo un Airbnb, ¿no? Que yo rento un Airbnb, yo sí pagaba impuestos. Una vez que entraba el recurso a mi cuenta, pues yo le tenía que declarar a Hacienda sobre ese ingreso. Pero en este caso, la plataforma no pagaba impuestos o las pagaba, por ejemplo, en su país, por ejemplo, en Estados Unidos, o cómo. ¿Tienen que pagar allá y acá o cómo aplica eso? La plataforma no pagaba impuestos. Aquí los que van a pagar impuestos somos los que recibimos el ingreso por el arrendamiento. Así es. Sí, es precisamente para... Pero yo sí los pagaba, o sea, es decir, si a mí me entra un ingreso de lo que fuera, pues yo tenía que pagar sobre ese ingreso, ¿no? Pues como persona, como contribuyente cumplido, estabas haciendo lo correcto. Pero bueno, la autoridad se da cuenta que hay muchas personas que no estaban declarando sus ingresos, a pesar de entrar a sus cuentas bancarias y de ser un ingreso que es fiscalizable. Pero bueno, no lo declaraban y ese es parte del objetivo de esta reglamentación. Okay. Pero bueno, también les pega a ellos, ¿no? Obviamente, entiendo, ¿no? A Didi y a estos, ¿no? Por supuesto. Bueno, y luego tenemos aquí otro artículo que dice de agapes, el que ya mencionabas, que es de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras. Es el artículo 74B de la ley del ISR. Y dice, por ejemplo, que también entra ILI, CONSI y DICONSA, que ahora ya en la canasta básica incluyeron carne y pollo. Y bueno, pues a ver, este ya estaba, ¿no? El de agapes. Sí, son regímenes que tienen muchos privilegios y muchos estímulos. Y aquí lo que entró como reforma fue incluir a personas morales que no todos sus ingresos vienen relacionados con este régimen. Le están abriendo un poquito más de posibilidad que el 80% de sus ingresos sean de origen agropecuario pesquero, y ya pueden entrar y obtener esos beneficios que ya tienen los que se dedican por completo. ¿Cómo se fue a favor, digamos? Son reglamentaciones para dar ese beneficio a más contribuyentes que antes no podían accesar a ello.